Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que sana, que restaura, Señor, que edifica, que construye los corazones, Señor, que muestra, bendito Dios, lo que hay en un corazón, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, bendito Dios, que esta palabra, bendito Dios, que tú nos has dado, Señor, sea refrigerio para muchos, Señor, para afirmarse sus lomos, bendito Dios, para acercarse más, Señor, a esa santidad, esa pureza, Señor, a esa fidelidad que tú necesitas al pueblo, Señor, a caminar en verdad, en justicia, Señor. Que la ayuda de tu Espíritu Santo esté fluyendo, Señor, a través, Señor, de este tema, bendito Dios. Que fluya en los corazones, Señor, y que pueda restituir, que se pueda entender y comprender lo que tú quieres hacer, Señor, con la palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos, el Señor los continúe fortaleciendo y bendiciendo en la fe, en el crecimiento que vamos teniendo con la palabra. Vamos a ver el tema de ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Entonces vemos que en Efesios nos muestra una madurez que el creyente debe llegar, y uno de ellos es el sometimiento de unos con otros, y andando como hijos resplandeciendo con la luz de Cristo, y no andando como necios, sino como sabios, y dando siempre gracias a nuestro buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Miremos Efesios 6:10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces vemos que el apóstol Pablo, en lo que nos está refiriendo sobre la armadura de Dios, que lo primero de la armadura es que nos colocamos y bien ceñidos, o ceñir los lomos con la verdad. ¿Qué significa esto de ceñirnos los lomos con la verdad? Es conocer la palabra de Dios y que marque la diferencia en el diario vivir nuestro. Preparar nuestras mentes para filtrar la mentira a través de la verdad. Como decías una vez en una enseñanza, que conociendo el billete falso, ¿sí? Mira, hermanos, que es importante lo que tú estás diciendo de esto, que hablamos de que cómo se conoce el billete falso. Digámosle, un cajero no le van a enseñar todos los billetes falsos habidos por y por haber, porque cada vez habrá uno más y otro más, y entonces a uno le enseñan es manejar el billete, tocar el papel, conocer el papel y conocer el billete verdadero, cómo es y todo ello, y lo que no pase por lo verdadero va a ser falso, ¿sí? Sí, entonces en esa forma, nosotros conociendo la palabra de Dios,
vamos a poder distinguir la mentira y la verdad. Si conocemos la verdad, podemos vivir. Podemos discernir rápidamente sobre la mentira, la podemos discernir rápido si conocemos la verdad. Hermana, discúlpeme, pero por eso es tan necesario la lectura de la palabra. El cinturón de la verdad es una pieza vital para el guerrero, para tener el conocimiento necesario para contrarrestar y contraatacar las mentiras del diablo en cualquier circunstancias. Entonces, nosotros, hablando ahora con el ministro sobre cómo se conocía de un billete bueno a un billete malo, conociendo el verdadero. Entonces, asimismo, nosotros conociendo y aprendiendo de la palabra, vamos a distinguir un engaño, vamos a distinguir una palabra que no cala. Como digo yo le pido al Señor que me enseñe a saborear la palabra, a paladearla. Mira, hermana, por eso habla de ceñidos los lomos con la verdad. Y por lo general pues tenemos una correa, tenemos un cinturón, tenemos algo para ceñirnos los lomos, ¿cierto? En el caso, si está hablando de ceñidos vuestros lomos con la verdad, entonces implica en el conocimiento de la verdad. O sea, yo puedo conocer la verdad, pero la emoción, óigalo bien, la emoción me puede sacar de la verdad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Sí. Ellos utilizan la palabra, ¿sí? Pero como está envuelta con una prosperidad, con un dinero, y entonces es eso emocionante, entonces te saca. Por eso es que dice, ceñidos los lomos con la verdad. Sí, pastor, gracias por aclarar ese pedazo. Entonces, miremos a Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice la palabra de Dios, pero nosotros que somos de día seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, aquí hay otra parte de la armadura, sí, claro, que Dios nos ha dado. Entonces, Él nos va hablando sobre vestidos con la coraza de fe, la fe que el Señor nos ha dado. Yo aprendí que yo le digo al Señor, yo quiero la fe tuya, Señor. No esta con la que ando, sino la fe tuya, Señor. Y esa esperanza de salvación como yelmo. Entonces, mire los ingredientes, por decir algo, mire los componentes que debemos tener: la fe, el amor y la salvación. La esperanza de la salvación. Mira, hermana, tan importante que aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los tesalonicenses y le dice, pero nosotros que somos del día, o sea, aquí está diciéndonos que andamos en la luz, ¿sí? Nosotros que somos del día, seamos sobrios, o sea, también nos está diciendo que estemos entendidos, no hechizados, porque la sobriedad es que no estamos hechizados, no estamos borrachos, no estamos en ningún aspecto de eso, no estamos distraídos. El ser sobrio es que estamos en todos los 5 sentidos. Sí, como dice allí, ser juiciosos y tener el dominio propio. Eso. ¿Sí? Y no dejarnos mover por emociones ni por sentimientos. Y eso es ceñidos los lomos. Sí, entonces, cuando se está hablando de ceñidos los lomos, implican estas cosas de las que tú estás hablando, eso tiene que ver con ceñidos los lomos. Entonces, cuando se está hablando de la verdad, es el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pablo veía la vida cristiana como una especie de combate y necesitaba el Señor que su pueblo se prepare cada día más para combatir con el enemigo, que es astuto, es peligroso, y todo es usado para la defensa. Todo lo que nos ha dado el Señor es para usarlo a la defensa de esa astucia. O sea, todas las armas de las armas del soldado, todas son de defensa, pero está una que es ofensiva, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, Señor.
Otra cosa que quisiera mirar en 2 Corintios 10:4. Nos dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, pastor, entonces allí mismo nos está advirtiendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que muchas veces nosotros podemos utilizar un arma que es la venganza, Sí, pastor. pero esa es carnal. En cambio, si nosotros dejamos al Señor que haga todo juicio, entonces estamos trabajando con el Espíritu. Entonces aquí está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no es un cuchillo, no es golpes, no es palabras, ¿sí? Sí, entonces dice, ahora miremos qué es una fortaleza. Una fortaleza es una resistencia. También dice que es un conjunto de cualidades y capacidades con atributos positivos y negativos, ¿sí? Porque usted la fe la puede usar como una fortaleza, Sí. ¿sí? Pero la duda también. Uh-huh. Entonces... Mira, hermana, de todos modos, cuando el Señor está mostrándole a Job, ¿sí? Cuando con Satanás, y dice, ¿has visto mi siervo Job? Uh-huh. Que es varón perfecto, temeroso de Dios. Y dice, pero mira, no le has cercado, no le has hecho un vallado. O sea, estas fortalezas, estos vallados, son la forma defensiva nuestra, sí, de poder estar contra el enemigo. Pero también podemos, como tú estás diciendo, que puede ser positiva o puede ser negativa, esta fortaleza en que no dejo que nadie penetre las cosas mías, mi intimidad, las cosas que son mías, no voy a permitir que nadie penetre. Entonces se forma una fortaleza allí. Entonces podemos ver que por eso el Señor dice que quita la pared intermedia, ¿sí?, entre los judíos y los gentiles. Esa también era una fortaleza. Entonces está diciendo aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo de Dios para que Él nos guíe cómo, o sea, con la palabra de ciencia, con la palabra de sabiduría, para poder destruir esa fortaleza y poder ayudar a aquella persona que está necesitada y que tiene una fortaleza puesta. Sí, vemos también que una fortaleza es un recinto protegido con una muralla o construcciones de defensa. Eso. Para resguardarse de los enemigos. Eso. O de uno mismo, ¿cierto? Entonces Pablo no solo le dice a los corintios, sino que a nosotros mismos, que la única manera de ganar la guerra contra el padre de la mentira es con la verdad que Dios ha establecido en su palabra. O sea que esa es la arma que tenemos nosotros. Y nosotros podemos ver en la tentación, ahí en Lucas 4, allí podemos ver la tentación que el Señor siempre le dijo, escrito está. Sí. Entonces es importante que nosotros podamos utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero efectivamente, porque ahí es el punto, como dice aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, los argumentos que uno pueda tener. Levantar. Cuando uno está evangelizando, entonces el primer argumento que le sacan a uno es que yo soy católico. Y yo les digo, pero el catolicismo no salva, ni ser evangélico salva. El que salva es Cristo. Entonces allí se está derribando un argumento, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, esto tiene que ver hasta con la misma evangelización, sí, tiene que ver con la administración, tiene que ver con todo lo que una persona, cuando el Señor la trae a la iglesia, que es un hospital, porque la iglesia es una UCI.
Hay una parte que es UCI, otra que sí es un hospital. Hasta los mismos enfermeros y el mismo médico se pueden enfermar, ¿sí? Sí. Entonces dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Porque allí está la palabra y la obediencia a la palabra. Otra de las fortalezas es la inteligencia emocional. Dice que es una fortaleza de quienes pueden reconocer sus emociones, expresarlas adecuadamente o ocultar sus errores. Entonces va una para la verdad y otra para la mentira, ¿sí? Que se puede escudar la persona. Es como cuando se habla verdades a medias. Esas verdades a medias no son verdades. Sí, pastor, pero por ejemplo cuando tienen situaciones, entonces se muestran esas situaciones, entonces cuando se está evangelizando, ay sí, pero es que a mí me tocó una vida muy, muy tenaz y empiezan a contar todas estas situaciones. Entonces el Señor decía, miren la actitud que tienen. Él tiene, o la persona tiene que cambiar esa actitud, porque así no se ve. Se tiene que mirar como una enseñanza. ¿Qué es lo que quiere Dios de él? ¿Por qué está pasando esas situaciones en él? ¿Qué hay en su corazón que lo esculque? ¿Qué muralla o qué fortaleza formó toda esa situación que lo tiene en ese estado? Mira, hermana, que también eso sirve aún para la iglesia misma, porque dice, para los que aman a Dios, sí, todas las cosas les ayudan para bien, pero muchas veces se crean fortalezas, ¿sí? Se crean y impenetrables, por decirlo así. Sí, pastor. Tenemos otra fortaleza que es el miedo o la cobardía. Para huir de la situación, porque es una incapacidad permanente para afrontar los retos, alejarse de las personas, del crecimiento de sus metas. Entonces los miedos también son unas fortalezas en las personas, ya sea en la congregación para ejercer un puesto que el Señor le ha dado o la situación. Entonces mejor se apartan y se quedan con la situación guardada. Entonces eso los frena y los resta, no los ayuda. Claro, hermana, es muy importante esta parte, lo del miedo. Y por ejemplo, yo siempre hemos hablado en la iglesia, hemos hablado acerca de la semilla, o sea que la semilla es la palabra de Dios y el buen terreno, ¿sí? Pero ¿por qué con esa semilla que es la palabra de Dios y el buen terreno que es la persona, ¿sí? ¿Por qué da fruto al 30 o por qué da fruto al 60 o porque otras dan fruto al 100 por 1? Y entonces esto tiene que ver con las situaciones. Por ejemplo, una persona con miedos nunca va a poder manifestar lo que es ella, ¿sí? Y digámosle que el porcentaje de producto debe ser 30, quizás 20, ¿sí? Sí, entonces hay muchas cosas en la vida de la persona que necesitan ser ministradas, que necesitan ser ayudadas para que se pueda dar ese fruto al 100 por 1, porque eso es lo que en esto es glorificado nuestro Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Sí, pastor. Ahora miramos en Efesios 4:1. Efesios 4:1 nos dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a otros en amor. Sí, pastor. Entonces, eso era uno de lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? A soportarnos unos a otros, ayudarnos, ¿sí? Si yo tengo una situación, si yo tengo un problema, yo puedo ayudarla con el amor que nos ha dado Dios, porque el Señor ahora está vigilante de nuestra forma de amar, de ver, ¿sí? De ver y de hablar. Entonces, si Él baseó el amor
por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, pues tiene que eso fluir, tiene que fluir ese amor para nosotros empezar. Pero mira, hermana, como tú estabas diciendo ahora, pero si hay fortalezas, no va a ser posible de que ese amor fluya. Si, por ejemplo, hay miedos, hay cosas, ese amor no se va a expresar, ¿sí? Entonces, por eso es necesario la administración. Y en el versículo 4 nos dice, en el 3, perdón, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, aquí estamos mirando que el apóstol Pablo está diciendo que nos ruega a nosotros que andemos como en la ocasión como fuimos llamados, con la humildad, con la mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es una defensa. Eso es una defensa. Por eso nos dice: ceñíos con el cinto de la verdad, porque podemos hacer todas estas cosas que el Señor. Ahora, la verdad es vista como un cinturón, porque la verdad es lo que mantiene unida a toda la armadura bajo la presión de la mentira. Por eso Dios Padre nos dice en la armadura que nos dio, que es la primera pieza de la armadura que te pone y te tienes que ceñir los lomos de tu entendimiento, ¿sí? Entonces ya va un plano más adelante. Por eso en primera de Pedro 1:13 nos dice la palabra de Dios: por tanto, Señor, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, cuando aplicamos la verdad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, cada uno de los engaños del enemigo desaparece, ¿sí? Porque entonces ya me voy a mirar yo en mi corazón. ¿Yo por qué tengo esto? ¿Por qué lo dejé entrar? Que era lo que el Señor nos recomendó mucho, que cuidemos nuestro corazón, ¿sí? De que vaya a entrar cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que revisarnos, porque han entrado muchas cosas y no las hemos entendido y están allí en el corazón. Mira, hermana, esto sí que es importante lo que tú estás diciendo sobre cuidar el corazón. O sea, la palabra de Dios nos dice a nosotros que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿cierto? Sí. Pero si nosotros vemos cómo fue la caída de Eva, y la caída de Eva fue que Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, sí, esa serpiente trabajó y metió en el corazón de Eva la codicia, el deseo de ser como Dios, el conocer el bien y el mal, y de ser como Dios. Empezó, ella le metió todo eso ahí en el corazón y así pudo pecar. Entonces, cuando tú estás diciendo que es importante lo del corazón, que sacar todas esas cosas, la administración, porque es de la forma como trabaja el enemigo en nosotros. Sí, ¿sí? Pastor, lo influencia. Sí. Influencia todos los sentimientos, todo lo que hay en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Entonces nosotros empezamos a pensar cosas diferentes que ni sabíamos que la persona puede pensar eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces a veces cogemos pensamientos y creemos que la otra persona está pensando eso, que ni siquiera la otra persona se da cuenta de esas situaciones. Entonces tenemos Esas son las suposiciones, sí, ¿no? Sí, pastor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos. En estos tiempos que están tan peligrosos, donde Satanás está con todo su ejército, ¿sí? Y que el Señor nos está llamando para que nosotros estemos listos como soldados que somos de su ejército, en la oración, en la intercesión, en estar revisando nuestro corazón, en estar vigilantes de nuestros hermanos, en las actitudes, en la posición que se pongan. Muchos no se dejan ayudar, muchos no quieren, porque creen que dicen, y es verdad, soy yo con Dios.
Pero ¿y si Dios quiere quiere usar a un ser humano para poder que sea extirpado esa situación? Si el Señor para eso puso los 5 ministerios, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se acude para hacer extirpado ese huevo de la serpiente, ese veneno? Entonces, mira, hermana, que por eso mismo, entonces estábamos hablando de las fortalezas, ¿sí? Por eso es que se habla de las fortalezas, porque pueden ser fortalezas para bien, para contra el enemigo, en la verdad, pero también pueden ser fortalezas diferentes, o sea, desde dentro hacia afuera, externas, ¿sí? Internas que trabajan en nuestra vida y donde no queremos ser penetrados, no queremos ser de que nadie conozca nuestro pasado, de que nadie conozca las cosas en las cuales estoy pasando, de que nadie conozca nada, ¿sí? Es yo y Dios. Sí, pero hay verdades. Hay una verdad muy clara, que es su palabra, y es la que nosotros debemos acudir, debemos confrontarnos. Entonces vemos que el verbo, la palabra, se hizo carne, y todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en él estaba la luz para los hombres. Entonces miramos en el versículo 14 de Juan capítulo 1, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos cómo fue el verbo que se hizo carne, la palabra de Dios, Jesús, y era lleno de gracia y de verdad. Entonces, la verdad vino por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fue por el Señor Jesucristo. Entonces, la verdad es divina y está por encima de las opiniones de los hombres. Por prudentes y piadosos que sean, la verdad está allí, porque la verdad es Jesucristo. La verdad es una persona, no una teoría, no es un concepto personal, tampoco no es una corriente filosófica. La verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. La verdad entonces es la autorrevelación de Dios mismo. Como dice que en Jesús estaba la plenitud de la deidad. ¿Sí? Sí. Mira, hermana, que o sea, entonces, como nosotros estamos en el reino de las tinieblas y el Señor le habla a los judíos ahí en Juan 8, dice: vuestro padre es el diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio, o sea, el diablo habla mentira y de lo suyo habla. Entonces, si nosotros estábamos allí en el reino de las tinieblas, o sea, era pura mentira lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros hemos visto en el mundo, todo esto, o sea, es mentira. Y por eso es que el Señor dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, renovados en el espíritu de vuestra mente, pero ahí en Juan 8 también nos dice, en el 8:32. Y nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, eso. Sí, entonces, si a nosotros nos trasladan del reino de las tinieblas, ¿sí?, a la luz, al reino de la luz, o sea, en la luz es que vamos a poder conocer la verdad. Estando en el mundo, estando atrapado en el mundo, allá en el reino de las tinieblas, no conocemos la verdad. La verdad, o sea, a nosotros nos predican el evangelio y entonces ahí es donde nosotros vamos a conocer la verdad, donde va a haber esa fe y esa esperanza de salvación. Entonces, cuando a nosotros el Señor nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hermano, desde el comienzo, desde que nosotros somos salvos en adelante, hermano,
empezamos a conocer la verdad, o sea, a conocer a Jesucristo. Por eso es que el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, el cual tú enviaste. Entonces, ahí en Juan 17:3. O sea que es importantísimo, hermano, de que cada vez nosotros conozcamos la verdad, pero debemos de entender que en nosotros mismos están esas cosas altas, esas murallas altas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y las tenemos que derribar, hermano, para poder seguir conociendo la verdad. Muchas veces nosotros tenemos, como tú decías, que la verdad no es una filosofía, no es una corriente filosófica, ¿sí? Entonces ahí está el punto, de que nosotros derribemos el marxismo, derribemos todas esas corrientes filosóficas que nosotros podemos tener en nuestra cabeza y que nos metieron en la universidad, que nos metieron en el colegio, todo eso para poder conocer la verdad. Y esos conceptos que nos dieron también. Sí. Y por ejemplo, desde pequeños están presentando ya la teoría de la evolución y de la Tierra, de los miles de años y de todas estas cosas. Entonces, es importante que nosotros, hasta a nuestros hijos que están aprendiendo, nosotros siempre le hablemos acerca de la verdad, de lo que es el Señor Jesucristo y de la verdad de toda la invención. O sea, ahora sí que podemos hablarlo mucho más claro y más entendible, todo el montaje que la élite oscura ha estado haciendo desde muchos tiempos atrás para que nosotros creamos a la mentira y no a la verdad. Sí, entonces para eso está el Señor Jesucristo y todos aquellos que nos ayudan a conocer esas verdades. Por eso nos dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Sí. Porque es muy importante que el pueblo en estos tiempos tan difíciles, ¿sí?, tan peligrosos, debe estar firme y ceñido los lomos con la verdad. Entonces, esa firmeza la adquirimos nosotros a través de la palabra de Dios. Sí. No vale conceptos, porque uno puede decir, es que yo creía. No, la palabra dice esto. ¿Sí? y hermano, y el estar firme, o sea, es estar parado en la roca, sí, que es Cristo. O sea, echar los cimientos en la roca, que es Cristo, ahí trae firmeza. Y aún, hermanos, el trabajo que nosotros tenemos que hacer de trabajar nuestras emociones y nuestros sentimientos, que eso también da firmeza, ¿no? Por eso el Señor nos está probando, pastor. Sí. Y nos pone en una situación o en otra, alguna, a ver qué reacción tenemos. Si el creyente se ahoga o busca el pronto auxilio, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes... Mira, hermana, que lo que estás diciendo es muy importante, porque Pedro, él estaba caminando por las aguas. O sea, Pedro estaba caminando en la palabra. Y fue la falta de fe por las circunstancias que él vio. ¿Sí? Sí. Los vientos, ¿sí? Todo ello le hicieron perder la mirada del Maestro, de Cristo Jesús, de nuestro Salvador. Y él se hundió. O lo que tú estabas diciendo sobre de hundirse, de naufragar, de ahogarse. Sí, pastor. Pero eso el Señor nos dice en Proverbios 23:23. Leamos, a ver. Nos dice Proverbios 23:23. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, la verdad es lo más valioso y es de nuestro Dios que tenemos nosotros, esa amistad, esa comunión, ¿sí? No la vamos a cambiar por nada, ni por conceptos, ni por las fortalezas. Pero mira, hermana, fíjate que está la doctrina de la prosperidad, ¿no? Y el dinero y toda esa cuestión. Y estaba el Judas, que era con la avaricia y todo ello, y él vendió la verdad. Sí. Y mira, hermana, que ahí en Proverbios 23
23 que estamos mirándolo. Y entonces nos dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. O sea que todas estas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, todo esto viene de la verdad. Sí, o sea, pastor. porque es Cristo. Son sus componentes. Los componentes de la verdad tiene que ver con la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Todo esto es Cristo. Y entonces, si nosotros vendemos la verdad, pues se nos va la sabiduría, se nos va la enseñanza y se nos va la inteligencia. ¿Sí? O sea, van juntas todas, porque allí tiene que ver con la verdad que es Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que tan fácil podemos vender la verdad. Por eso les estoy diciendo de la doctrina de la prosperidad y de cómo Judas, por el dinero, por la avaricia, y el apóstol Pablo nos está hablando acerca del dinero, que raíz de todos los males es el amor al dinero, y que por eso muchos cayeron y quedaron atrapados en esa situación, y fue de dolor y todo ello. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo nosotros podemos, por la situación del dinero, nosotros hasta aún, ¿sí?, no aborrecer, sino detestar, sacar la verdad por seguir esa doctrina de la prosperidad. Y mira, hermana, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de Benny Hinn. Benny Hinn trabajaba con esa doctrina de la prosperidad y él lo habla ahora en estos tiempos ha estado hablando de cómo él fue libertado, cómo fue auxiliado, cómo le mostraron todo eso, lo de la doctrina de la prosperidad, y él ya no está caminando en eso, ¿sí? Sí, pastor. Y el Señor usó un joven. Sí. Sí, y ese es el atender también, sí, el atender lo que van a decirle a uno y pesarlo. Él pesó todo eso, bendito Dios. Allí como lo que le pasó a Simón en Hechos 8, del 18 al 20. Entonces vemos a Simón el mago, que él viendo a los discípulos compartir el evangelio del reino, él veía cómo los apóstoles se movían, cómo hablaban de la palabra, cómo la gente iba hacia ellos, porque era una verdad que ellos estaban hablando, y la imposición de las manos. Entonces, él le ofreció dinero al apóstol Pedro, ¿sí?, para que le concediera la autoridad de impartir al Espíritu Santo la imposición de manos. Entonces vemos cómo él lo corrigió. Vamos a Hechos 8, 18 al 20. Cuando vio Simón que era por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces vemos allí una verdad que este hombre ya estaba entendiendo, pero tenía cosas en su corazón. Había una mezcla todavía que había que irla purificando a través de la palabra. Lo mismo que le pasó a los Gálatas, ¿sí?, que el apóstol Pablo dice que corrían bien. ¿Y quién los impidió a obedecer la verdad? ¿Quién los fascinó? Él dice en Gálatas 3, dice: oh Gálatas insensatos, sí. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces ahí vemos que la verdad, ¿sí?, la verdad resplandeció en esa situación donde los Gálatas estaban fascinados con eso que le estaban... Para no obedecer a la verdad. Para no obedecer a la verdad. Y también vemos que en la segunda carta, Juan
le hace una recomendación a un creyente. Le dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces ahí vemos que le está haciendo una advertencia al pueblo para que no vayan a tener una comunión con otra doctrina fuera de la verdad. En Juan 18, 37 y 38 vemos el diálogo de Jesús y Pilato. Entonces, versículo 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Entonces aquí vemos cómo el Señor le afirma a este hombre, a Pilato, que él era la verdad. Entonces la verdad es un arma espiritual poderosa. Al conocerla nos permitirá caminar, tomar decisiones, vivir en perfecta libertad sin ataduras de ningún tipo. La verdad deshace las mentiras de Satanás. Hermana, que por eso es que el Señor dice en Primera de Juan capítulo 3, dice que Él vino a deshacer las obras del diablo, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo que la verdad, o sea, está planteada la mentira ahí. Y por eso es que el Señor le dice en Juan 8 a los judíos, le dice: vuestro padre es el diablo, ¿sí? Y porque Satanás habla de lo suyo, la mentira, ¿sí? Entonces ahí podemos entender nosotros que, como lo hemos hablado anteriormente, nosotros vivíamos en el mundo y Satanás rige el mundo, o sea que vivíamos en esa mentira. Al conocer la verdad, entonces nosotros podemos hablar de que Jesucristo es la verdad. Y hermana, en esta parte que tú hablas aquí en Isaías capítulo 11, nos dice que será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea que aquí nos está hablando de que si realmente los lomos se ciñen, dice la justicia cinto de sus lomos, o sea, era la justicia. Y ahí en Efesios dice: ceñid vuestros lomos con la verdad, o sea, la verdad y la justicia. O sea, cuando nosotros, el Señor nos da esas obras, ¿sí?, para hacer esas obras de justicia, tienen que ver es con la verdad. O sea, la evangelización tiene que ver con esa verdad, que los gálatas estaban siendo confundidos, ¿sí?, estaban oyendo la mentira. Entonces nosotros podemos entender lo que a un Pilato le estaba diciendo, y el Señor dice: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Él es la verdad, ¿sí? Pero Él también estaba dando testimonio de la verdad. ¿De cuál verdad estaba dando testimonio el Señor Jesús? ¿De cuál verdad se estaría dando? Porque si está diciendo que Él vino a dar testimonio de la verdad, entonces sabemos que el mundo estaba bajo el maligno, estaba bajo la mentira, y Él vino a dar testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Él mismo, y que Él mismo iba a dar su vida, ¿sí?, en sacrificio por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo el maligno, bajo el pecado, bajo una mentira, y la verdad es Dios, ¿sí? Entonces, y cuando Él le enseñaba también a los discípulos, hermano, los fue libertando esa palabra. Entonces ellos vieron toda esa transformación, sí, esa transformación, porque Él les dice: yo los he limpiado con la palabra. Con la palabra, porque Pedro quería que lo lavaran y lo bañaran. Dijo: no, vosotros estáis limpios con la palabra que os he dado. Entonces es importante que nosotros entendamos cuando el Señor le dice aquí a Pilato acerca de esa verdad. Y mira, hermana, que entonces podemos mirar allí en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y entonces eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Pilato, ¿no? Le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces es importante, entonces, aquellos que hemos escuchado al Señor Jesucristo y estamos caminando en pos de Él, llevando la cruz, ¿sí? Negándonos a nosotros mismos, es porque somos de la verdad, ¿sí? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Sí, pastor. Por eso miramos que el tener el conocimiento de la verdad puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Claro, sí. No solo fuimos llamados para creer la verdad de la Biblia o para conocer y defender la verdad, sino para vivirla. Claro. De tal manera que la verdad pueda ser parte de nosotros y que nos convertamos en personas de la verdad por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos fue enviado. Entonces, cuando se cree y se pone en práctica su palabra de forma continua, esta se convierte en el cinturón de la verdad, en el que nos ceñimos. Lo que dice Efesios 6. Nuestros lomos de la verdad, sí. Entonces, tenemos al Espíritu de verdad. En Juan 14, 16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Por eso, gracias a nuestro Dios Padre, que nos envió su precioso Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Nos guía, ¿no? Y nos confronta, Claro, nos guía, nos dirige. Por eso decimos, el Señor no nos dejó huérfanos, y en la palabra lo dice, ni solos, ni huérfanos. Sí, mira, hermana, que es importante la ayuda del Espíritu Santo en la verdad, porque nuestro corazón es engañoso. Sí, el Señor dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, porque Él es el Espíritu de la verdad, y entonces Él va a escudriñar y nos va a mostrar lo que es verdadero y lo que se falsea en nosotros mismos. Sí. Para engañarnos, porque esa es la parte importante, porque nuestro corazón nos engaña a nosotros. Entonces debemos de decirle al Espíritu Santo que nos muestre nuestro corazón engañoso y perverso. Hay algo también importante que nosotros tenemos que prestar atención y vigilar todo lo que sale en nuestro corazón, porque si esto no lo hacemos, hermanos, nosotros podemos caer en engaños, podemos caer en errores y darle una cabida al enemigo. Sí, pastor. Por eso en Efesios 6:14 que hemos leído, dice que mantengamos alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y nos protejan como esa armadura. Sí. Que la confianza en nuestro Dios nos proteja como ese escudo y que apague esas flechas encendidas del diablo que él arroja, ¿no? Sí. Y la salvación nos proteja como ese casco que nos defiende, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y a mí me daba un gozo de ver a Job en 38:3, cómo el Señor lo va enseñando a la verdad. Sí. Le va abriendo los ojos del entendimiento. Como lo dice el apóstol Pablo, sí, ¿no? Le va dando esa inteligencia para él poder comprender, porque él creía pues que las sabía todas, pero el Señor le explica y todo eso. Y él por eso dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, sí, entonces es bien bonito. Por eso el Señor
nos mantiene en todas las formas a través de su palabra a que tengamos ceñidos nuestros lomos con la verdad. Entonces tenemos que aprenderla a conocer, que estén fortalecidos con la palabra de verdad de Dios, como ese sostén. Asimismo, es necesario ceñir con fuerza los lomos físicos como protección para no lesionarse al hacer un gran esfuerzo. Entonces, nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo de andar en la verdad. Mira, hermana, que cuando, o sea, Jacob es engañador, ¿no? El significado de su nombre es engañador. Y cuando él está peleando con el ángel, le escoyunta el muslo desde acá arriba, como el decir desde el lomo, ¿sí? O sea, le estaba quitando toda esa parte de lo que tú estás hablando aquí, mira, de lo que tú estás hablando de esos lomos. Sí. Y de ser ceñidos, ¿sí? En esa verdad, él era engañador. Y entonces él pelea con el ángel y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y entonces el varón de Dios le dice, ¿cómo es tu nombre? Dice Jacob. O sea, por decirlo así, en el idioma hebreo es como decirle engañador, ¿sí? Y entonces le dijo, no será más tu nombre engañador, tu nombre será Israel, que quiere decir el que contiende con Dios y vence. Entonces ese nombre le fue quitado, por decirlo así, Jacob, y le fue dado ese nombre Israel. Sí, pastor. Por eso en 1 de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Como creyentes debemos examinar todas las cosas, retener lo bueno, la verdad. Así como en Hechos 17, vamos a leerla, del 10 al 12, cuando Pablo y Silas en Berea, y los bereanos miraban las escrituras cuando él le hablaba, ellos comparaban y miraban sus principios y sus creencias, que era absolutamente verdadero lo que ellos decían. Entonces miremoslo en Hechos 17 del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y estos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces mire tan bonito, eso es una enseñanza que nos hacen a través de la palabra de los bereanos. El hecho de nosotros ir a una enseñanza o una prédica, debemos también nosotros escudriñar y también compartir y completarla, porque muchas veces por el espacio de tiempo no se completa. Entonces, sí, ministro. Hermana, es que es muy tremendo lo que habla usted, y la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 4:1, nos dice que en los postreros tiempos vendrán, sí, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, sí. Dice, pero las escrituras dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Entonces me llama la atención de lo que usted está diciendo, y yo creo que esto es muy aplicable para nosotros. Para nosotros debe aplicarse esto, hermanos, de nosotros estar escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque por eso es que hay tantas doctrinas falsas, hermanos, y tantos creyentes de la verdad, hijos de Dios, que han caído en esas doctrinas, mis hermanos. Por ejemplo, lo del G12, lo de los encuentros tras encuentros, posencuentros, contraencuentros, todas esas cosas de los encuentros, el de pactar, hermanos. Esas son doctrinas falsas, hermano. Lo que es también la doctrina de la prosperidad, la fe en acción, algo así, que hay
todo es declarar y declarar y declarar y declare, y hermano, y si el Señor no ha hablado, esas cosas no sirven. Entonces tenemos que entender, hermanos, que así como eran los bereanos, que la hermana nos está hablando de estos hombres, y como dice las escrituras, que dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, y que recibieron la palabra con toda solicitud, pero la cuestión era que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por eso, pastor, nos dice en Primera de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sí. Entonces, aquí estamos nosotros, pero esto no es como una carga ni como un dilema, porque para eso tenemos Espíritu Santo, y Él nos lleva a toda verdad. Es solo ser amigos del Espíritu Santo, llevarlo como de la mano. ¿Hacia dónde? Dime si esto es verdad o no. Ayúdame, tráeme un versículo, tráeme algo que yo pueda confrontar con esto que están hablando estas personas. Entonces, hermanos, pasemos a Proverbios 3 y 4. La palabra de Dios nos dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Rey, por esa armadura, Señor, que nos diste, bendito Dios, espiritual, Señor, la cual comienza con el ceñirse nuestros lomos, bendito Dios, con la verdad, que es Cristo Jesús, que es tu palabra, Señor. Y no solamente, Señor, para vivirla de tal manera, sino que la verdad pueda ser parte de nosotros, Señor, y que nos convirtamos en personas de la verdad por el poder del Espíritu Santo. Así bendito es. Dios, Señor. Así que gracias, Señor, y enséñanos cada día más, precioso Espíritu Santo, a mantenernos firmes en la verdad, a discernir, Señor, la mentira y el engaño, bendito Dios, en que estos tiempos se han sometido, Señor. Nosotros te damos gracias, bendito Dios, Señor, y que nuestra confianza en ti, Padre Santo, en tu palabra, sean sólidos, Señor, sin fracturas, Señor, y que aprendamos, Señor, a escudriñarlas, Señor, correctamente, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.